que tenía que partir de arriba, encima de 0,0, ¿no? Además, este es para la gente que laboraba, para la que tenía un trabajo de 8 horas. Y la gente que no laboraba también tenía derecho al consumo. De una u otra manera esa gente tiene derecho al consumo. No puede morir por inanición. Por eso es que se dio cuenta que también existía lo que conocemos como la pobreza. ¿Por qué la pobreza? Porque hay gente que no tiene habilidades para adquirir trabajo. Hay gente que piensa de otra manera. Por eso él también a la macroeconomía le dio un aspecto psicológico. El consumo es psicológico. Deja de comer pan a ver qué te sucede. Deja de comer arroz para ver qué te sucede. Comen en abundancia ambos bienes a ver qué te sucede. Entonces todo esto era psicológico. Y Keynes observó claramente hace más de 80, 90 años estas ideas. Entonces, para eso graficó la condición de equilibrio. Este es el gasto planeado y la renta de producción, una curva de 45, parte el plano en dos partes, para que todo lo que ingrese sea igual a todo lo que salga, que es muy diferente que esto, que es la propensión marginal a consumir, es la propensión marginal a consumir. Entonces, miren, y aquí ya suman los dos, este y este, los ponen en el mismo plano. Entonces, al ponerlo en el mismo plano, al ponerlo en el mismo plano, Keynes observa que existe una renta de equilibrio. El consumidor tiene que tener una renta de todas maneras. Pero esto ya lo había observado porque había leído la ley de bronce. ¿Qué es la ley de bronce? Es el salario mínimo vital. ¿Y quién inventó ese concepto? ¿O quién lo escribió? David Ricardo, otro inglés. Pero bajo el pensamiento de Adam Smith. Entonces, y comenzó a observar, caramba, comenzó a observar que si aumentaba el gasto público, una de las variables exógenas aumentaba la renta. Entonces ahí tú puedes observar que la E es igual al consumo en general, público y privado, más la inversión público y privado, más el gasto público, G sub 1. Entonces tú aumentas el gasto público y ¿qué observas? Aumenta el nivel de renta. Y si aumentas el nivel de renta, aumentas el nivel de empleo. Y si aumentas el nivel de empleo, la gente tiene dinero para hacer presión al mercado. O sea, la gente tiene dinero para ir a comprar. Y si la gente compra en el mercado, todo se dinamiza. El que vende los miles de productos se dinamiza. El que vende papa le da trabajo al que produce papa. El que vende pollo le da el trabajo al que produce pollo. Y así sucesivamente. Entonces, este efecto es lo mismo y este efecto multiplicador es lo que genera la economía. Entonces, lo que tienen que hacer los gobiernos de turno desde que salió esta teoría es aumentar el gasto público o aumentar la inversión o reducir el consumo. Entonces, él observó que a la hora que se reduce el consumo es porque el ahorro aumenta. Entonces, miren cómo el tipo observó todo este engranaje y comenzó a elucubrar todas esas grandes ideas. Desde que él inventó esta teoría hasta ahora, nadie ha podido defenestrar esta teoría. Nadie. Todo el mundo se suma con nuevas ideas. Bien, entonces aquí tenemos que el nivel de renta, el nivel de ingreso es igual al consumo más la inversión más el gasto. Ya sabemos que hay consumo privado, consumo público. Ya sabemos que hay consumo familiar, consumo de las empresas y servicios. Ya sabemos que hay inversión de los empresarios, inversión de los consumidores y stock o existencias, que es algo que está guardado pero no vendido. Y ya sabemos que existe el gasto público. El gasto público. Entonces, variaciones para todos.
le incrementa como la economía es a base de supuesto, atracción, modelos, etcétera, y paribus, le introduce ese triangulito que son variaciones. Ustedes ya lo conocen. Entonces, variación del consumo más variación del gasto público es igual a la propensión marginal a consumir, ¿no? Propensión marginal a consumir. Entonces, la propensión marginal a consumir ya sabe que es la variación del consumo con respecto al ingreso. Entonces, agrupando términos, haciendo un poco de álgebra, ¿no? Esto se podría hacer en la pizarra de la siguiente manera. El consumo que es igual a A más BY, ¿no? A más B. La inversión a que es igual. Inversión es igual a inversión a tono. Como el consumo tiene Y, se va para el lado izquierdo, se factoriza y sale 1 menos C, que es la propensión marginal a consumir. Como está en el otro lado, va a pasar dividiendo y sale lo que están mirando ahí, ¿no? Es una forma sencilla de sacar. Esta regla se puede sacar por derivadas parciales, por integradas, por ecuaciones finitas, por álgebra, por aritmética. Entonces, es sencillo esto. Bien. Y aquí tenemos la variación del ingreso con respecto al gasto público, ¿no? La definición, el aumento de la renta, resultado de un aumento de un sol en el gasto público. En este modelo, el multiplicador de las compras del Estado. Este es el multiplicador de las compras del Estado. Si le ponemos al denominador I, es el multiplicador de la inversión. Si le ponemos al multiplicador en vez de G, I, y en vez de G, C, es el multiplicador del consumo. Entonces, cuando la propensión marginal a consumir es 0.8, el PMC, ¿no? La propensión marginal a ahorrar es 2, porque él se basó en la idea de las probabilidades de 0 a 1. Miren el tipo como era un experto. Primero tuvo su doctorado en matemáticas y después su doctorado en economía, pero era más hábil en matemáticas que en economía. Pero en su libro nunca van a encontrar una ecuación matemática. Lo que hizo esto fue los seguidores de Keynes después de su muerte. Hicieron esto un cálculo matemático. Los ingleses dejan todo para que uno desate, desamarre todo. Entonces, el seguidor de esto que es no me acuerdo ahorita, León, si es Keynes, Rule, Marco, Hitz, que fue casi su compañero, pero 20 años menos de edad, es el que desenvolvió, hizo todo este aspecto matemático. Entonces, observen, cuando la propensión marginal a consumir es 0.8, la variación del gasto con respecto a la variación del ingreso es 5. O sea, ¿qué significa? 5 por un sol que inviertes, 5. Pero si tú inviertes 10 soles, es 50. Ese es el aumento del gasto público, que provoca que la renta aumente 5 veces más. Y a ese 5 le llaman el multiplicador, ¿no? Multiplicador del gasto público. ¿Por qué el multiplicador es mayor a 1? Inicialmente, un aumento en el gasto público causa un aumento en igual en Y. La variación de Y es igual a la variación de G. Pero se aumenta el nivel de Y, entonces el consumo aumenta. Si aumenta tu renta, el consumo también aumenta. Si aumenta tu renta, el consumo también aumenta. Entonces, deslizamiento aumenta el consumo, aumenta tu renta, deslizamiento de la variación de la renta, por lo tanto el impacto final sobre la renta es mucho mayor. La variación del gasto público inicial. En resumen, lo que te quiere decir, si aumenta el gasto público, aumenta la renta. Si aumenta la renta, aumenta el consumo. Y si aumenta el gasto público, aumenta la renta, que es igual al Producto Bruto Interno. Entonces, si ahorita vamos a la realidad, en este país todo está trabado, los proyectos están en cero. Abre los periódicos y lo primero que vas a encontrar mañana, si quieres. El Perú pierde 10 millones diarios por no vender el cobre. El Perú pierde 5 millones
porque las carreteras están bloqueadas para sacar el mineral, ¿no? Y, y el peruano siempre le hace daño al peruano. Los suizos sacaban el cobre en un vagoncito, trencito que lo hacían caminar 200, 300 kilómetros, ¿no? Junto a tierra o bajo tierra y el cobre llegaba al mar. Los suizos. ¿Qué costaba? Pero lo que cuesta se paga. Y le pagaban. Vienen los chinos y dicen, no, muy caro, más barato es llevarlo por camiones de un solo peso. Ya bloquearon las carreteras y la cosa se malogró. Ahora quieren implementar eso, ya bloquearon todo, porque ya las normas de propiedad privada han cambiado. Recuerde que los países no se rebelan cuando la Constitución no le dan el poder de la Constitución. Recuerden que Espartacos se rebeló porque tenía el poder de la espada, que la Constitución romana lo avalaba. Ese es el único derecho del gladiador para rebelarse. Y se rebeló. Fidel, Stalin, Mao, ellos no dieron ese derecho, por eso no se rebelaron, ¿no? No se rebelaron. Ahora bloquean todo, porque es un derecho. Bloquean todo y la vida es sagrada, es lo primero, no lo puedes tocar, ellos ya saben. Pero si cambian ese articulito, ¿no? Que, como dicen, toque que si sale te mata y no hay derecho a reclamo, pero aquí pues con toque que todo el mundo sale, ¿no? O sea, veas que las normas son frágiles y eso es muy malo. Bien, ahora tenemos el consumo. El mismo efecto hace el aumento de los impuestos. Entonces, mira, cuando aumentan los impuestos, mira acá, mira esta figurita, cuando aumenta el gasto público, la renta aumenta, el PBI aumenta y el PBI per cápita aumenta. Cuando aumentan los impuestos, se reduce el consumo. Ahí está claro, se reduce el consumo. Por eso pintan del color rojo C1 a C2. No dice, inicialmente el aumento de los impuestos reduce el consumo y por tanto E. Cuando hay reducción, le implica el signo negativo, menos la proporción marginal a consumir por la variación de T. Entonces las empresas reducen la producción y la renta cae hacia, a ver, el nuevo equilibrio. En Y1 ahora posee una acumulación imprevista de existencia. Y1 posee, o sea, si aumenta los impuestos y reduce el consumo, la gente no consume, el que vende se queda con su mercadería. A eso se refiere. Esa es la acumulación imprevista de existencia, ¿no? Y eso es lo que sucede. Entonces, si nos vamos a la realidad, Frankel quiere aumentar los impuestos. Pero ¿a quién le quiere aumentar los impuestos? A los que ganan más. Si tú le aumentas a los que ganan más, no le vas a hacer daño, porque ellos van a generar ideas para obtener más renta. Se las ingenian. A eso le llaman creatividad. Eso le llaman, alguien acuñó el emprendedorismo, dice, ¿no? Punto. ¿Quieres un ejemplo? Disney World ha creado ahora una plataforma que te la vende por películas. Entonces, tú tienes que, ya no vayas a China, pues paga a tu central en Lima, págale que está conectada con Disney World. Le pagas por tu película y ya la ves, ¿no? Te dan el espacio para que en tu casa la vean. Claro, te ahorra la suela de zapatos, si allá no vas a China gastando tu suela. Es tu casita, pero pagas. Entonces, esa gente se las ingenia, ¿no? Entonces quiere reducir el consumo a la gente que tiene más dinero y la gente saca más habilidades todavía para generar más riqueza dentro de la ley, ¿no? Pero por supuesto que hay empresarios que utilizan malas artes, que son pocos, pero hay, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces, aumentan los impuestos, se reduce el consumo, se reduce el PBI y ya vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas.
Y ya viene la cuestión de que, mira, yo admiro a Bill Gates y me siento feliz por Bill Gates que tenga más dinero, porque por él yo estoy aquí sentadito con mi ropa frágil dictando clase. Aquí tengo mi maquinita y agarré la otra más y la otra para tener 3 maquinitas, ¿no? Qué felicidad. Porque lo voy a envidiar, más bien hay que agradecerle, porque él cambió el sistema del mundo. Entonces, si fuera Franklin, le agarra el ojo, le pica el ojo, le pica el hígado y eso es malo. Entonces, esas características de un ser humano que administra una cartera muy fuerte como la economía, en cualquier momento nos hace daño. O sea que si ven los 6 carros de Foquita Farfán, imagino que el señor Farfán lo primero que hace es venderá 3 carros, pues, hará otra inversión, ¿no? Porque son carros carísimos. O el que tiene Solano, ¿no? $250,000, una locura. Entonces, nosotros queremos gente que sepa dirigir las cosas bien. Bueno, esa es mi opinión particular. Ahora tenemos aquí, resolviendo. Este es el multiplicador de los impuestos. ¿Por qué es negativo? Bueno, hagan los movimientos algebraicos, variación del consumo, propensión marginal a consumir, por variación de Y por T, 1 menos C por T, sale negativo. ¿Qué significa el negativo? Negativo significa que aumentas los impuestos, se reduce el consumo. Ahí está el menos. Como esto afecta a todo, aumenta los impuestos, se reduce el consumo. Es muy diferente que este. Aumentas el gasto público, signo positivo, aumentas el nivel de renta del PBI. En cambio acá, mira, ahí está. Entonces, eso te dice que el cambio de renta resultante del aumento de un sol en los impuestos reduce, te reduce -4. Entonces, a mí me sacan 4 centavos de mi bolsillo por cada sol, ¿no? Y como gano 100 soles, ¿cuántos ya dejaré de comer? Menos pan, ya no consumiré menos pan. Me obliga a hacer la eficiencia, decía Pérez, ¿no? Entonces, los impuestos se deben de aplicar para todos por igual. Ya no hay otra salida. Esto lo quiso hacer García para los que ganaban más, más y los que ganaban menos, menos. Entonces los empresarios le dijeron, muy bien, si es así, nuestro capital, todo, ahí los empresarios se unen. Nos vamos a Chile y te dejamos sin inversión, ya dejó sin efecto. Dejó sin efecto. Belaúnde lo quiso aplicar, lo dejó sin efecto, ¿no? Pero Belaúnde huyó y era el dueño de casi todo el Perú, ¿no? O sea, a su mejor amigo le estaba haciendo daño. En vez de hacerle daño, ya lo puso como ministro premier y él armaba todo, ¿no? Y ahora con García también, y ahora con este señor, que Dios quiera que no aumente los impuestos, porque nos aumenta todo, ¿no? Se aumentan los impuestos. Sale este efecto que también, ¿ok? Multiplicador de los impuestos. Un aumento impositivo reduce el consumo, lo que reduce la renta, ya sabemos. Es mayor que 1 en valor absoluto. En valor absoluto, o sea que ese 4 se convierte en 4 unidades monetarias. Al cambio en tasa del multiplicador afecta a la renta. Es menor que el multiplicador de compra del Estado. Los consumidores ahorran 1 menos propensión marginal a consumir de un recorte impositivo, por lo que el aumento inicial en el gasto es un recorte impositivo, es menor que un incremento equivalente en gasto público. OG. Entonces, en la figura de la keynesiana, para mostrar los efectos de un aumento en la inversión planeada sobre los niveles de equilibrio en la renta producción. ¿Qué es una inversión planeada? Es lo que los empresarios ya dijeron que van a aumentar el 31 de diciembre. Entonces, el 24 comienzan a fabricar 100 pelotas porque saben que la van a vender el 31 de diciembre. ¿No? Entonces, todo eso es inversión planeada, está planeado. Inversión no planeada es la que aparece de la nada.
¿no? Los empresarios al final arman todo, pero de la nada. Eso no estaba planeado. Entonces la inversión total es igual a la inversión planeada, más la inversión no planeada, igual a inversión total. Como la inversión no planeada es cero, por en tanto, por en cuanto, por ahora, entonces inversión planeada más cero igual a inversión total. Es decir, inversión no planeada tuviera un número 1, 2, 3, 4, la inversión total aumentaría. Eso también lo contempla. Entonces, ahí tenemos la inversión planeada. Hay una baja imprevista en el inventario. ¿Qué es un inventario? Es una fotografía en este momento. Entonces, en esta fotografía yo tengo mi laptop, mi máquina, mis hojas reciclables, mis reglas, mi lapicero, todo eso suma 100 soles. Ya. Ese es el inventario en este instante de este espacio físico. Igual los empresarios hacen igualito en el sistema productivo, ¿no? Entonces, el inventario. Entonces, cuando hay una baja imprevista del inventario, que también esté el stock o las existencias, que es mi pelota guardada pero no vendida, ¿no? Cuando hay una baja es porque ya estoy vendiendo mis pelotas. Entonces yo tenía en stock 10 pelotas, pero me están comprando, pero me queda una. ¿No? ¿Por qué? Porque ha aumentado la inversión. Entonces la inversión tiene el mismo efecto que el gasto público, pero la inversión viene del sector privado. También puede ser el público. Entonces, si tienes tiempo ahorita, ubica cuánto es la inversión pública y cuánto es la inversión privada. Y hacemos un comentario. Como hay incertidumbre, la inversión privada es casi cero. Nadie se quiere arriesgar. Y esa incertidumbre hace que aumente el tipo de cambio. Aquí ya no hay otra cosa más que poner las cosas en... Han roto la palabra confianza. Han violado la palabra confianza. Como la mayoría de la población no entiende esos términos, entonces a cualquiera le podemos echar la culpa, dice el señor, ¿no? Bien, así que las empresas incrementan su producción y la renta aumenta hacia un nuevo equilibrio. ¿Por qué? Porque al aumentar las empresas, los inventarios se reducen y aumenta el nivel de renta. Entonces, Keynes en todo esto graficó la curva IS, I inversión, S ahorro. Mira el tipo cómo pensó en todo esto. Antes de esto, todo esto ya estaba escrito, pero nadie lo sistematizó. Así como Smith sistematizó el sistema capitalista hasta llegar a la producción, ¿no? Al proceso productivo de las agujas y el efecto multiplicador y todo lo que se hacía, ¿no? Esto estaba escrito en pedacitos, la teoría macroeconómica. La teoría macroeconómica nace en 1929 con Keynes, que sistematizó todo este pensamiento esminiano anterior, pero Smith lo dio en forma amplia. Keynes agarró y lo sistematizó, ¿no? Pero para sistematizarlo tuvo que destruir a Juan Bautista Say, que había seguido la teoría esminiana. Bien, la curva IS. En este gráfico, todas las combinaciones R y E, que son coherentes con el equilibrio del mercado de bienes. Gasto efectivo, producción, gasto planeado. La ecuación de la curva es Y, nivel de renta, Producto Bruto Interno o ingreso, renta o PBI o ingreso, Y es igual, por ahora, estamos suponiendo. El consumo está en función del ingreso disponible. Y es la renta menos los impuestos. Lo que me queda deducido mis impuestos es mi ingreso disponible. Y no solamente con eso me enfrento al mercado todos los días, sino que lo divido entre la inflación y con lo que me sale me enfrento al mercado. O si acaso si no sabe. El consumo está en función del ingreso disponible y en menos de más la inversión.
la inversión está en función de la tasa de interés. Si la tasa de interés es baja, los empresarios invierten. Si la tasa de interés es alta, los empresarios no invierten. Ahorita en la realidad la tasa de interés es baja. ¿Y por qué no invierten? Porque han violado la palabra confianza y han aumentado la palabra incertidumbre. O sea, las reglas no están claras, ¿no? Y hay un rum. El tipo ya no tiene otra salida. El tipo ya no tiene otra salida. Su única salida es cerrar el Congreso. Ya no tiene otra. Ya no tiene otra ya. No sé si vieron la película El Padrino, cuando lo balea y se reúne Michael. Entonces, es el mismo principio. Ya no tiene otra salida. Ahí sí, tienen que matarlo al Papa. Ya no tiene otra. Y acá ya no tiene otra ya. Pero yo, como alguien dijo, yo no creo que las Fuerzas Armadas sean tan caídos del palto para hacerle caso, ¿no? Y cerrarle como, no creo. Pero en fin, en este país todo puede suceder. El tipo ya no tiene otra salida. Tiene que ir a declarar y él solito se va a poner las, por eso lo friegan, ¿no? Se va a poner la soga al cuello. Porque no tiene cómo responder a tanta grabación que le han mandado al tipo, ¿no? Para incrédulo, ¿no? Es la única salida que tiene. Ya es cerrar el Congreso. Y si el Congreso es caído del pacto, bueno, se la comieron. Más gasto público, más gasto público. Ojalá que me equivoque. Para derivar la curva IS, ¿cómo se deriva? Miren, entonces sabemos que es igual a Y, de 45 grados. Sabemos que la primera, E es igual consumo más inversión, R sub 1 más gasto. Ahora, la tasa de interés baja, la inversión aumenta. Cuando la tasa de interés disminuye, la inversión aumenta. Al aumentar la inversión, aumenta el nivel de renta, el PBI o el ingreso de Y1 a Y2, ¿no? Y eso es lo que forma la curva IS. ¿Por qué la curva IS tiene pendiente negativa? En realidad la curva IS tiene pendiente negativa porque tiene sustitutos, pues. Pero en macro te explican otra cosa que en realidad viene a ser lo mismo, pero es otra cosa, ¿no? Una caída del tipo de interés induce a las empresas a aumentar el gasto en inversión, lo cual conduce a un aumento en el gasto planeado. Para restablecer el equilibrio en el mercado de bienes, la producción es igual al gasto efectivo y debe aumentar. Esa es la razón de la pendiente negativa. Bajo uno, aumenta el otro. Sube uno, disminuye el otro. Entonces, esa es la razón de la pendiente negativa. Pero en micro, la pendiente negativa es que tiene sustitutos. La tasa marginal de sustitución. Todo tiene sustituto menos la muerte. Todo, ¿no? Y ahí tenemos la curva IS y el modelo de fondos prestables. El modelo de fondos prestables es confeccionado por el ahorro. En este país, como el modelo es anglosajón, ¿no? Entonces, la gente ahorra. Y si el ahorro, como está ahí, disminuye, aumenta la tasa de interés. Al aumentar la tasa de interés, el nivel de renta cae. El nivel de renta cae. Entonces, en la práctica yo le puse la teoría clásica para que la analice. Y es verdad que no he revisado ninguno, pero simplemente era hacer este gráfico y explicar, si esto sube, lo otro disminuye, nada más. Esa era la respuesta. O si esto baja, el otro aumenta. Eso es lo que decían los clásicos, en base al ahorro. Entonces, el ahorro menos la inversión es igual a cero. Entonces, el ahorro es igual a la inversión. Ahora, si el ahorro disminuye, ¿no? ¿Qué es lo que genera? Que la tasa de interés aumente. Si aumenta la tasa de interés, ¿no? Genera una reducción del nivel de renta.
Ya salió el sol. Política fiscal y la curva IS. Podemos usar el modelo ISLM para ver cómo la política fiscal de gastos e impuestos afecta a la demanda agregada y a la producción. Y inversión, S ahorro, menos, raya. L, oferta monetaria y M, demanda monetaria. Entonces, ¿cómo el mercado de bienes se intersecta con el mercado del dinero? Eso es lo que hizo Keynes. Y comencemos utilizando la PAC keynesiana para ver cómo la política fiscal desplaza la curva IS. Desplazamiento de la curva IS. No sé cómo bloquear la luz, ¿no? Bien. Se ven las transparencias, ¿no? Claro, nítidamente. ¿Se ven? O sea, sí se ve. Ah, ya. Que no veo soy yo, pero ya. Tengo que poner el ojo ahí. Entonces, todo lo que está en color azul o negro es el origen. Y todo lo que está en rojo es lo que interviene después. Entonces, dice que el ingreso planeado es igual al nivel de renta planeado. Entonces, el E es igual al Y. Entonces, si volvemos nosotros, para que quede claro qué es el E y qué es el Y, ya. Gasto planeado igual renta o producción. Entonces, E es el gasto planeado, E es el gasto planeado y es la renta o la producción. Es la renta o producción. Teniendo claro eso, ya podemos entender que el gasto es planeado es igual a toda la renta. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis es que aumente el gasto público en esa ecuación, ¿no? Es igual al consumo más la inversión en función de la tasa de interés más el gasto público. Entonces, el gasto público, de nuevo, E es igual al C más I en función de R sub 1 más G1. ¿Cuál es el supuesto? Aumenta el gasto público. Construyen puentes, carreteras, hospitales, aumenta. Ese aumento hace que la variación de renta se desplace de la curva IS de color negro sub 1 al color rojo sub 2. ¿Está bien? La distancia horizontal del cambio de IS es el multiplicador del gasto público. El multiplicador del gasto público es idéntico al multiplicador de inversión. Es diferente al multiplicador de impuestos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender en esta fotografía. ¿Alguna pregunta? Ahora inténtalo, dice. Un diagrama de Laplace keynesiano o el modelo de fondos prestables para demostrar cómo un aumento en el impuesto desplaza la curva IS. Un aumento en el impuesto. Ya. Un aumento del impuesto es el efecto inverso a esta fotografía. En vez de aumentar, disminuye y aumenta el impuesto. A ver, vamos a verlo. Ahí está. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque el impuesto disminuye el consumo y el consumo disminuye la renta, el ingreso, el Producto Bruto Interno o el Producto Bruto Interno per cápita. Y ahí está. Aumento del impuesto ocasiona una reducción del consumo y una caída del gasto planeado. Entonces, la variación de la renta es menos, y ya ese es el multiplicador del impuesto.
propensión marginal a consumir sobre 1 menos propensión marginal a consumir o la variación de los impuestos. Teoría de la preferencia por la liquidez. Esto se debe a John Maynard Keynes. Es una teoría simple en la cual el tipo de interés viene determinado por la oferta y la demanda de dinero. Entonces aquí tenemos oferta de dinero que es paralela al eje de las ordenadas. ¿Por qué? Porque los saldos reales o la oferta de dinero no está en función de nada, de nada. Entonces la oferta de saldos monetarios reales es fija. M sobre P, M es masa monetaria, P es nivel de precios o los precios. Entonces es la oferta. La oferta es igual a M barra sobre P barra. Entonces, los saldos monetarios reales y el tipo de interés. Ahora le ponemos la demanda de dinero. La demanda de dinero es L en función de R. Entonces, L es la demanda de dinero, MP es la oferta de dinero. Son iguales cuando se intersectan, ahí en ese punto, ¿no? El tipo de interés se ajusta para igualar la oferta y la demanda de dinero. Entonces, el tipo de interés se ajusta para igualar la oferta y la demanda de dinero. Los saldos reales no están en función de nada. La demanda de dinero está en función de la tasa de interés. Entonces, Keynes decía, para demandar el dinero hay 3 ideas. Dinero lo demandas por precaución, lo demandas por transacción y lo demandas por especulación. Entonces, tú el dinero lo demandas por transacción, lo demandas por precaución y lo demandas por especulación. Como eran 3, más la oferta de dinero es igual, ya eran 4, no podía graficar en un espacio. En otras palabras, grafícame una función de 4 elementos. Pues no, de 3, difícil, de 2, ahí lo tienes. Entonces quedaron que la demanda de dinero, eliminaron la transacción, la precaución, y quedaron que la demanda de dinero está en función de la transacción más la especulación. Y la transacción está en función del nivel de renta positiva y la especulación está en función de la tasa de interés negativa. Entonces, sumando los dos, te dieron que la pendiente es negativa. Ya eso es un cálculo sencillo, con derivadas parciales se explica en tres líneas. ¿Cómo aumenta el Banco Central el tipo de interés? Aumenta el tipo de interés mediante la masa monetaria. Entonces, los saldos reales, al aumentar el tipo de interés, los saldos monetarios se reducen. Al bajar el tipo de interés, los saldos monetarios aumentan. Entonces, si tú vas ahorita a la realidad, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Han aumentado los bancos la tasa de interés? No. Ahorita los bancos no han aumentado la tasa de interés. O el Banco Central ha ordenado que no. Están lidiando con esta crisis por otros rubros, no por esta teoría. Porque si aumenta la tasa de interés, reduce los saldos monetarios. Si aumenta la tasa de interés, reduce la inversión. Si aumenta la tasa de interés, al reducir la inversión, el mercado se contrae, el consumo se detiene, los inventarios aumentan. O sea que el daño que está haciendo el señor no es a los que tenemos un salario constante en el tiempo, es a los que no tienen, a los informales. Entonces tú ahorita tocas un informal, lo botas de la avenida donde está vendiendo, es lo más normal, reaccionar agresivamente, porque estás atentando contra su bolsillo. Ya no hay otra. Lo demás, que te lo cuenten en forma delicada, ¿no? Pero ya no hay más. Ya no hay más. Al final de cuentas, el presidente era un caso más patético,
Maduro cuida su bolsillo, es uno de los millonarios del mundo. Los hijos de Chávez son millonarios en Europa. Versus el otro lado que está débil, pobre, agachado. No queremos que el Perú llegue a eso, pero ojalá que los congresistas tomen bien hoy día la razón. Como alguien dijo, todo está en la cabeza de cada congresista. Y esto es una sugerencia amigable, no para molestarse. Los que están escuchando y votaron por el lapicito, pues tienen que ponerse a llorar y meterse tres golpes en el pecho, como los católicos. Porque verdaderamente de aquí a 3 años, olvídate de tu trabajo, hermano. Por lo menos yo ya lo tengo más jubilado. Lo tuyo es una incertidumbre, ¿no? Eso es. Bien, ese es el fondo de la realidad. Lo demás es salud a la bandera, como dice los entendidos. Ya, después de esto se van a un ejemplo patético. En el 70, en Estados Unidos, la inflación era mayor al 10%. En el 70. En octubre del 79, después de 10 años, Volcker anuncia que la política monetaria tendrá como objetivo reducir la inflación. Entonces, primero fue Volcker, después fue Kressmann, después fue Bernanke, después fue una dama que tenía un apellido alemán bien difícil de escribir. Vamos a ponerle XXXXX. Y después fue, ahora es otro. Volcker estuvo en el poder 20 años. Kressmann estuvo en el B, en el Banco Central de Reserva norteamericano, 20 años. Entonces, en esa época, después de la guerra del 45, los americanos, para darle confianza, seguridad a la parte económica, los que se sentaban en el Banco Central de Reserva, equivalente al de Velarde, tenían tres funciones: aumentar el PBI, aumentar el empleo y controlar la inflación. Ese es el de los presidentes del Banco de Reserva en Estados Unidos. Entonces, Volcker tuvo 20 años, Kressmann tuvo 24, 25, y ellos prepararon. Volcker preparó a Kressmann preparó a Bernanke, pero Bernanke, como no hizo caso, vino la crisis de 2008. Lo sacaron al 5.º año, algo que no había sucedido hace más de 60 años, ¿no? Después de la guerra. Entonces, cada vez que Kressmann abre la boca, el mundo tiembla, porque la crisis del 2008 ya la había escrito Kressmann en el 1999, ya la había escrito. La crisis que se va a hacer así. Nadie le hizo caso. Una vez que se realizó, sacó 3 reediciones de su libro y se seguía vendiendo, porque daba la mitad de la solución, ¿no? Y todos estos son judíos. A saber por qué son judíos, yo no sé, ¿no? Entonces, en cambio, nosotros tenemos a Velarde que está sosteniendo todo, pero seguro en algún momento, ya por cansancio, tira la toalla y el que va a venir, no, si cierran el Congreso y ahí se le acabó, pues, ¿no? Y ahí se le acabó, ¿no? Bien, estos son los que han gobernado en Estados Unidos. Volcker, Kennedy y el primero. Kressmann, todos los presidentes que han venido, ¿no? Johnson y todo lo, y el premier. Bernanke, Obama y el premier, la Condoleezza. Y tiene que ser cortado con la misma tijera para que el país avance. Entonces nosotros tenemos Franklin, Velarde y Castillo. Si se han reunido una vez nomás para nombrar a Velarde, ya no hay otra reunión. Entonces, por ahí la cosa está dura, ¿no? Bien,
Estamos aplicando la realidad a esta teoría. Miren, en la época del 70 al 80, la época de la inflación para Estados Unidos. Del 80 al 90, la época del desempleo. Y del 90 para arriba ya controlaron la inflación y el desempleo y comenzaron, el PBI comenzó a crecer hacia arriba, con caídas hacia arriba, pero la tendencia era hacia arriba. Ese modelo debemos de copiarlo. Y en el 83 la inflación bajó de 10 a 3. ¿Cómo cree que este cambio de política afectará los tipos de interés nominales? Ahí tienen el modelo preferencia por la liquidez keynesiano. En el largo plazo, en la teoría clásica, la teoría cuantitativa del efecto Fischer. Entonces, Fischer, recuerden, el nominal es igual al real más la inflación. Entonces, tú puedes jugar con las variables. El nominal, la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más la inflación, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la tasa de interés nominal ahorita? Si quieres saber, la inflación está a 5, la tasa de interés está a 9, 9, 5, 14. El interés sería nominal, 14%. Entonces, los bancos cuando te prestan encima del 15. Ahora están que se bajan al 9. Si es que eres un tipo, eres correcto con tus pagos. Ellos ya saben, ellos ya, por medio de su inteligencia psicológica, sus máquinas, ellos ya saben. No necesitas decir. El precio es fijo en Keynes y flexible en los clásicos. La predicción, la variación de la tasa de interés es mayor que cero en Keynes y en los clásicos es menor que cero. El resultado lo tienen ahí, ¿no? 10.4 en el 79 y en el 80, 15.8. Y en el 79 con los clásicos de largo plazo, 10.4 y en el 83, 8.2. La curva LM, en los saldos reales, masa monetaria sobre precios, es la demanda. Y la demanda tiene función de la demanda especulativa a la demanda de transacción. Ustedes saben que esto tiene estadística, pero esto se puede escribir L es igual a primero la Y, pero bueno, los libros en inglés lo ponen así. Entonces es igual a la transacción Y, le ponen una letra, transacción en función de Y, más la otra letra, ¿cuál es? La tasa de interés es pendiente negativa y la transacción pendiente positiva. Especulación. La E en función de R. T en función de Y más L en función de, E en función de R. Entonces, eso es así. Miren, saldos reales de la demanda es igual a, abro paréntesis, la transacción en función del nivel de ingreso más la especulación en función de la tasa de interés. Es una suma. La transacción pendiente positiva, la especulación pendiente negativa. La suma de los dos, cuando se choca con la oferta, el resultado es positivo. Es positivo. ¿Está bien? Y eso se deriva con cálculo diferencial. Para entender estas curvas, Hicks se demoró 20 años. Y nosotros lo hacemos en 10 segundos en la pizarra, ¿no? Los matemáticos se demoraron 10 años en deducir la IS pendiente negativa y la LM pendiente positiva. Y aquí tiene la LM pendiente positiva, ¿no? Y el nivel de renta también aumenta, pero tú no ves ahí el nivel de renta, pero sí ves los saldos reales. Entonces, para confeccionar la LM, al aumentar la tasa de interés, aumenta el nivel de renta en el otro gráfico, de Y1 a Y2. Entonces existe política fiscal y política monetaria.
La política monetaria, cuando aumenta la tasa de interés, aumenta el nivel de renta. ¿No ven qué positiva? La pendiente. Un aumento en la renta eleva la demanda de dinero. Dado que la oferta de saldos reales es fija, hay ahora un exceso de demanda en el mercado de dinero al tipo de interés inicial. El tipo de interés debe subir para restablecer el equilibrio en el mercado del dinero. ¿Está bien? Debe subir para restablecer el equilibrio en el mercado del dinero. Entonces piensen, todos los bancos cierran a las 6 y a las 6:15, 6:30 le están enviando vía internet el informe al Banco Central de Reserva. Si son 20 bancos privados, pues cada paquete viene en 5 bancos. Entonces hay un auditor y como todo el problema ahora con la internet, ahí saben cuánto depositaste, cuánto sacaste, todos saben. Pero como esa es información privada, solamente el Poder Judicial. Por ejemplo, lo que está haciendo Pacheco con su celular es obstrucción, porque de aquí van a Movistar o a Claro, quiero que me den todas las llamadas de ese señor desde que empezó el gobierno, que son 120 días, y imprimen cada llamada que ha hecho. Pero como eso va a demorar 3, 4 meses, eso se llama obstrucción. Por esa razón le han dado al señor que no salga del país, ¿no? Que no salga, ¿no? Ya él es el único que puede decir si esto está más podrido o menos podrido. Vamos a ver si conoce la palabra leal. El sábado estuve en una reunión donde un amigo explicaba, decía, un trotskista no puede jugar con un maoísta ajedrez. Entonces el evento era público y habían tendencias. Entonces, cuando llegaron a la final de esos dos jóvenes, ya no eran tan jóvenes, 24, este era trotskista y este era maoísta. Y no querían jugar. O sea, no se ponían de acuerdo, no querían jugar. Porque Mao tenía un modelo diferente al de Trotsky, ¿no? Entonces, nunca jugaron. Y alguien preguntó, ¿y quién ganó? No, nadie ganó. Todos se quedó en cero. ¿Y qué significa, dijo alguien, una dama, la reunión? Dijo, que nunca se ponen de acuerdo. Por eso que yo no entendía. Cuando dice maoísta, leninista, de sendero camuflado, de mariatiguista, o sea, nunca se van a poner de acuerdo. Ese es el mensaje. Ese no la sabía, le digo. Claro, pero los como ahorita nunca se ponen. Y acá en el Perú se ponen de acuerdo. Y todo fue en el Perú. Ah, qué bravo. ¿En qué lío nos hemos metido? Pero eso lo saben pues los que estudian, siguen sociología y estas cosas, ¿no? Incremento en la masa monetaria. ¿Cómo se desplaza la curva LM? Entonces, mira, sube la tasa de interés, aumentan reducen los saldos reales. M1 sobre P se va a M2 sobre P. Al reducirse los saldos reales en la confección de la LM aumenta de color negro al color azul. Eso es lo que sucede. Entonces, cuando aumenta la tasa de interés, aumenta la LM, demanda y oferta de dinero. Aquí vamos a ver, ya, vamos a ver, suponga que el modelo, suponga una ola de fraudes con tarjetas de crédito provoca es en efectivo con más frecuencia en sus transacciones. LM. Ahí está el ejemplo. Aumenta la tasa de interés y el saldo monetario permanece ceteris paribus, la demanda de transacción más la especulación aumenta, entonces eso hace que la curva LM también aumente.
Recuerden que por el consumo, por el gasto, por la inversión, se mueve la IS. Ahora, por la tasa de interés y por la demanda de transacción, la demanda del dinero, la LM también se va hacia arriba. El azul se va hacia el rojo. Y a esto quiere llegar el capítulo. Mala inversión en función de la tasa de interés, más el gasto público que no está en función de nada. ¿Por qué el gasto público no está en función de nada? Porque el próximo año no sabemos cuánto vamos a gastar. No sabemos cuánto vamos, aunque el presupuesto ya lo aprobaron, le han aumentado 10 milloncitos más de dólares, o sea, 40 millones más de soles con respecto al año anterior, ¿no? Con los gastos. Pero esto no está en función de nada, no está en función porque no sabemos qué vamos a hacer, ¿no? Y el MP, la curva IS está en función, la de oferta monetaria es igual a la demanda monetaria. El gasto planeado es igual a la renta o producción y la demanda monetaria es igual a la oferta monetaria. ¿Cuándo se da equilibrio? Cuando la tasa de interés intersecta ambas curvas. Ahí se da el equilibrio en el nivel de renta. Ahora observen, renta es igual al consumo en función del ingreso disponible. 1. Inversión en función de tasa de interés. 2. Gasto público en función de nada. 3. Demanda monetaria en función de oferta monetaria. 4. Demanda monetaria, ¿no? Que van 1, 2, 3, 4. Demanda monetaria en función de la transacción. 5. Demanda monetaria en función de la especulación. 6. Las expectativas. 7. ¿Qué más? Las variables exógenas incontrolables. 8. Cuando entró Kuczynski, a los 40 días apareció el fenómeno del niño. Y en el gasto público no está el fenómeno del niño Kuczynski. Ya, y lo tumbó. No dice que iba a poner agua a todo el Perú, ya pues puso agua en el norte demasiado y se ahogaron, ¿no? Irónicamente le hacían esa broma. Bien, ahí está el modelo y se forma la curva de demanda agregada. Bien, en el capítulo 12 utilizaremos el modelo para analizar el impacto de las políticas y perturbaciones y aprenderemos cómo sería la curva IS y LM. Bueno, usaremos oferta agregada de MAP para analizar los efectos a corto y largo plazo. Lo que hemos visto antes en el capítulo 3 son los clásicos de oferta agregada y demanda agregada en el largo plazo. Ahora vamos a ver en el corto plazo. Bien, vamos a hacer el capítulo 2. Entonces, miren, en el capítulo 10 se introdujo el modelo de demanda y oferta agregada, ¿ok? Que viene repetitivo del capítulo 3, pero ya mejorado. En el capítulo 11 desarrollamos el modelo ISLM, en base a la curva de demanda agregada. En este capítulo vamos a usar el modelo ISLM para analizar los efectos y perturbaciones de la política fiscal y la política monetaria. ¿Cómo derivar la curva de demanda agregada del modelo ISLM? Varias teorías acerca de qué provocó la Gran Depresión. Pues Keynes, antes del 30, ya en el 20 había estado trabajando en este libro, armando este libro, ¿no? Para contragolpear el modelo capitalista de Sein.
¿Cuál era el modelo de Say? Que todo lo que se produce se vende. O sea, como decía Juan Bautista Say, el francés, toda la oferta crea su propia demanda. Punto. O sea que todo lo que se produce se vende. La oferta, todo lo que se produce se vende. En realidad era eso. Entonces, vino la Gran Depresión y todo lo que se produce no se vende y ocasionó el caos. Y eso es lo que va a tratar de explicar. Ahí tenemos todo lo que hemos revisado, ¿no? La IS, ingreso en función del consumo en función del ingreso disponible, la inversión en función de la tasa de interés y el gasto público. Los saldos monetarios en función de la tasa de interés y el nivel de renta. La intersección determina el equilibrio, la tasa de interés. Vamos a usar la política fiscal del gasto público cuando ponen I-O el impuesto. Y vamos a hacer la política monetaria, que es la masa monetaria I-O la tasa de interés. Pero Keynes, como sabía que la R sub 1 es la que intersectaba las dos curvas, prefirió poner solamente la masa monetaria. La masa monetaria. Entonces yo les voy a hacer una pregunta y si no contestan, yo ya sé a qué nivel están. Y si contestan, también sé a qué nivel están. La pregunta es simple. ¿El Banco Central está produciendo masa monetaria o no? Entren a su internet. Masa monetaria es el papel, el billete y la moneda, o moneda. A ver, que alguien entre y me diga. A ver, averigüen. Solamente le voy a leer lo que dice Paul Samuelson. La ciencia es un parásito. Cuanto mayor es la población enferma, mayores son los avances de la fisiología y la patología. Y de la patología surge la terapia. En el año 32 tocó fondo la Gran Depresión y de su deterioro surgió tardíamente una nueva disciplina que hoy llamamos macroeconomía. Miren, Paul Samuelson era un rival y estaba en contra del pensamiento keynesiano desde el 40, porque Keynes murió en el 45, ¿no? Y él era muy joven cuando sacó su doctorado y estaba en contra de eso. Y Samuelson al final dice, al final todos somos keynesianos. Samuelson, al final todos somos keynesianos. Ya, a ver, ¿quién responde? ¿Qué encontraron de la masa monetaria? ¿Aumenta o disminuye o nada? ¿O queda igual? A ver, a ver, Profesor, ¿los nuevos billetes que salieron cuenta como aumento de masa monetaria? perdón. ¿Los nuevos billetes que salieron cuenta como un aumento de masa monetaria? Eh, los nuevos billetes salieron con la idea de reemplazar, porque hay moneda ya muy sucia, muy deteriorada.
Entonces fue un cambio. Pero ellos tienen que poner ahí si incrementaron ¿en qué gobierno fue eso? No, Por solamente ejemplo, cambiaron las imágenes a la última, de los billetes de 10, de 20, de 100 soles. claro, lo reemplazaron por las monedas que ya estaban en circulación, sucias, cochinas, deterioradas. Ayer, anteayer me dieron, estamos martes, el domingo me dieron 3 billetes de 10 soles, viejísimos, viejísimos. Bueno, y me dijo el señor, pero es bien simple, me dice, ¿usted no se va a quedar por la vida con usted? Sí, pero ya démelo. Y como el lunes voy al banco, ahí los cambio, ¿verdad? Fui al banco, señorita, quiero depositarlos a mi cuenta. Uy, señor, 30 soles, va a haber mucha gente. O no quiere que se los cambie. Ya, cámbiamelos en moneda. Me los cambio en moneda. O sea, y ellos los separan, se los dan al BCR, y el BCR ya los guarda, los toquea, los quema, y reemplazan por la cantante, ¿cómo se llama? Chabuca Garata, que son nuevos, ¿no? Entonces, cuando aumenta la masa monetaria es por algo. Ahorita simplemente están en la teoría del reemplazo. Es importante, ¿saben por qué? Porque el Producto Bruto Interno en estos últimos mm, años, o el año que se viene, el 22 y el 21, en vez de subir, ha caído. Entonces tienen que sacar dinero en circulación. ¿Y cómo sacan dinero en circulación? Subiendo la tasa de interés para que la gente pueda guardar su dinero. Entonces tú vas a ver que de aquí estamos ahora, estamos 7. De aquí el 18, el 16, el 20, y los bancos van a tener que subir por orden del BCR la tasa de interés para poder ahorrar. Entonces, pero como hay incertidumbre, imagínate la gente que tiene 300.000, 400.000 en su banco y no lo ha metido. Y van ahorita esos que están en ventanilla, no, los que están ahí al frente de la ventanilla, están viendo cómo no meter su dinero, porque no pueden estar perdiendo dinero. Entonces, ahorita, para sacar dinero de circulación, tienen que aumentar la tasa de interés para que la gente lo guarde. Y como la tasa de encaje es el 12, entonces si yo dejo 10 soles, un sol se va para el banco y 9 trabaja el banco, ¿no? Y por la parte monetaria tiene que salir la economía a flote, porque por la parte fiscal, a ver, ese puente, esa chica que se ha ganado 232.000 millones, y de ahí han salido como que la chica ha ganado como 20 o 10, 10, 10 campeonatos, pues pone, ¿no? La chica ha ganado 10 campeonatos y operadora nomás, operadora. Fue ingeniera, abogada, pero una operadora no. O sea, ya conoce, ¿no? Alguien la internó como operadora. Y eso es peligroso, ¿no? Porque la gente que tiene mucha educación, casi ya no quiere, la que tiene plata más que todo, ¿no? Los que estudian son los que quieren seguir que la familia continúe. Los que no estudian se ponen como operadores, tienen plata. Ponen como operadores y por el apellido, la plata que tienen, de eso viven, pues, ¿no? Es una forma de vivir también. No te olvides que el que estudia triunfa, ¿no? Eso es te lo quite de la cabeza, ¿no? Bien, entonces no han aumentado la masa monetaria, simplemente la han reemplazado. Que quede claro, porque el PBI del próximo año va a ser en caída. Van a tener que sacar dinero en circulación. Y ahorita ya tienen que subir para poder, pero la inflación está 5, tiene que ser encima de 5. Si es 4, la gente compra dólares. Si la gente compra dólares, el mercado de tipo de cambio sigue aumentando. Es una, es una, es una decisión bien difícil, ¿no? La gente ahorita compra dólares 4.06 porque sabe que en marzo del 2022 va a estar a 4.15. Si no, me llevo mi dinero a otra parte. Es la cuestión. Estamos hablando de los que tienen de 300.000 soles para arriba.
porque la AFP a nosotros nos da 350.000, pero ya me queda, ¿no? A los que son principales mayormente, han tenido más de 15 años de principales, ya la AFP es así. Pero el OMPE, el otro, el Estado, 800 soles mensuales de jubilación, bueno, fíjate, por lo menos sabes cómo invertir tu dinero. Por eso es que están rematando terrenos por el norte, por el sur, por el centro, 40.000, 60 metros cuadrados, 40.000 soles, 160 metros cuadrados. Mira, 40.000 soles, 160 metros cuadrados. ¿Tu casa cuántos metros tiene? 120, un lote. Ya súmale 60, ¿no? Bien. Ay, ay, ay. Mala elección, pagamos. Aquí va la primera. Aumento del gasto público. Quiero que observes esto. Cuando aumenta el gasto público, la política monetaria permanece ceteris paribus, constante. Cuando aumenta la LM, la política fiscal permanece ceteris paribus. Eso es lo primero que tiene que observar. Entonces, aquí un aumento del gasto público hace que aumente la IS. En el primer momento, el aumento R1 es hasta aquí, y eso sería hasta acá. Pero como Eh, la política, Profesor, disculpe, está compartiendo pantalla porque la pantalla que está compartiendo es de las PPTs pasadas, del capítulo 11. gracias, gracias, ¿por qué no me dijiste? Yo tenía toda la razón, pero felizmente que ahí no me deja ver. Justo fui a comprar papel para poner, averigüé, pero no, ya me ganó el tiempo, no. Ah, gracias. Share, ya sé, share es dice ya, ahora sí, Sí, ya, ahora sí, profesor. ya. Sí, Vamos a profesor. comenzar de nuevo. Estamos en la 5, felizmente. Ya, esta es la demanda agregada 2. Esto es lo que hemos hecho el capítulo 10 y hemos hecho el capítulo 11. En este capítulo usted aprenderá a mover el modelo ISLM, a ver los efectos de las perturbaciones en la política fiscal y la política monetaria. ¿Cuáles son las perturbaciones? El aumento del impuesto, el aumento del gasto público para fiscal, la masa monetaria o la tasa de interés en la monetaria. ¿Cómo derivar la curva de demanda agregada ISLM? ¿Cómo se va a derivar? Hay varias teorías acerca de lo que provocó la inflación, perdón, la Gran Depresión, que ocasionó en el 29. Entonces, Juan Bautista Say decía que la oferta crea su propia demanda. Viene Keynes dice, no, te equivocaste, por eso vino la Gran Depresión. La Gran Depresión tumbó la teoría de Say. La teoría de Say fue escrita en 1830 o 1828 y duró 100 años porque en el 1929 vino la Gran Depresión, que demolió ese modelo, que la oferta crea su propia demanda. Dijo Keynes, no, pero para que la teoría de Keynes se imponga, él primero tuvo que destruir la teoría de Say, y lo demostró, porque dijo que la teoría de que la oferta crea su propia demanda no consideraba las existencias sobre stock, y que era un stock, algo que está guardado pero no vendido. Entonces, eso genera empleo versus desempleo. Cuando tengo más stock, hay más desempleo. Cuando tengo menos stock, hay más empleo. Y eso es lo que no se dio cuenta
Juan Bautista Sey. Aquí tienen ya lo que hemos visto, ¿no? Lo que hemos visto, la curva ISLM, IS pendiente negativa, LM pendiente positiva. La IS está compuesta por el nivel de renta igual al consumo en función del ingreso disponible, más la inversión en función de la tasa de interés, más el gasto público. Y los saldos reales es igual a la demanda por transacción más la demanda por especulación. Entonces, ahí nos quedamos, ¿no? En la 5. La política fiscal es aumentas el gasto público y o reduces la tasa de impuestos. La política monetaria es o aumenta la masa monetaria y o reduces la tasa de interés. Pero Keynes no lo quiso poner la tasa de interés porque era la que intersectaba la IS y la LM. Ahí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Entonces, observen que cuando aumenta el gasto público, la IS se desplaza a la derecha. Cuando disminuye el gasto público, la IS se queda en su mismo sitio o disminuye. Cuando reducen los impuestos, la IS se va igualito hacia arriba. Cuando aumentan los impuestos, la IS se va hacia abajo. Entonces, como tenemos 4 combinaciones y 4 factorial de 4 es 24, hay 24 combinaciones de política fiscal y monetaria, ¿no? Ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Aumenta la tasa de interés, aumenta el gasto público, la IS se va a la derecha, al color rojo, aumenta la tasa de interés y aumenta la IS2. Pero al aumentar la IS2, va a aumentar hasta este punto. No sé si ven hasta aquí. Pero por el efecto multiplicador con la nueva intersección, que la LM parece, se queda constante, se queda hasta Y1, Y2. Y eso está explicado abajo, en la tercera, ¿no? Entonces, para que entiendan la abstracción que hace Keynes. En el número 1, la IS se desplaza a la derecha por el aumento del gasto público, provocando un aumento de la producción y la renta. 2. Esto aumenta la demanda de dinero, elevando el tipo de interés. 3. Lo cual por lo que el aumento final de Y es menor que la variación del gasto público, pero porque se intersecta con R2. Ahora, en el número 2, eso ya lo vimos, un recorte impositivo. Un recorte impositivo, los consumidores ahorran 1 menos la proporción marginal a consumir. Entonces, disminuyen los impuestos y ocasionan el mismo fenómeno. Entonces, aumentar el gasto público o reducir los impuestos me dan la misma fotografía. Esa es idéntica a esta. Pero miren el impacto. Se supone que el que ha hecho el libro lo ha hecho con tal exactitud, con los mismos tasas y los mismos movimientos de la L. ¿Está bien? Entonces, aumenta el gasto público o reduce los impuestos. Entonces, Franklin, el ministro de Economía, en vez, como no por gasto público porque está trabado por las cuestiones de leyes, ¿no? Por el modelo, tiene que pasar por el Congreso, entonces, que nos reduzcan los impuestos, pues, para ir contra el consumo. Ahí sería coherente con lo que está diciendo el presidente. Pero es incoherente, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está subiendo. Todo está subiendo.
¿Te das cuenta? Ese es el problema. La política monetaria. Un aumento de la masa monetaria desplaza la curva LM abajo o a la derecha. Entonces, un aumento de la masa monetaria, observa que la IS es ceteris paribus. Entonces, un aumento de la masa monetaria desplaza la LM hacia abajo. Disminuye la tasa de interés y aumenta el nivel de renta, provocando, dice en el 2, una caída del tipo de interés, lo que aumenta la inversión. ¿La inversión la miras ahí? No. ¿Dónde está? En tu mente, en la abstracción. Porque tú sabes que cuando se reduce la tasa de interés, la inversión aumenta. Pero la inversión va de la mano con el nivel de renta o el PBI o el Y que estás mirando. Entonces, cuando baja la tasa de interés, aumenta la inversión y la inversión, como es encadenada al Y1 y al Y2, aumenta. Bien, observen eso. Interacción entre la política fiscal y monetaria. Las variables de política fiscal y monetaria son exógenas. ¿Cuáles son? La masa monetaria, el gasto público y los impuestos. Son exógenos. ¿Quiénes formulan la política monetaria? Pueden ajustar la masa monetaria en el mundo real en respuesta a cambios en la política fiscal o viceversa. Entonces, vamos a ver acá. Esta interacción puede alterar el impacto del cambio original de la política, quienes formulan la política monetaria. En este caso, en el Perú, ¿quién es? Velarde. Él es el que está sosteniendo la economía en realidad, ¿no? Cada día tiene que decidir si comprar N millones de dólares para que el tipo de cambio sea menos brusco, ¿no? Entonces, está obligando a la gente a comprar porque ya no tiene otra salida. Por eso es que dice este señor, no, los que tienen plata. Los que tienen plata se mueven, cuidan su capacidad adquisitiva, su fortuna, pues, ¿no? Estás quebrando todo eso usted por la incertidumbre. Si este señor no hubiera puesto la incertidumbre, todos fuéramos felices. Pero alguien dice, no, hay que cambiar el modelo. Si cambias el modelo, nos quiebras. Eres un caso, el de Velasco. Cuando Velasco se dio cuenta que había destruido al país, dijo, Bermúdez, hazme el juego del golpe y quédate, y devuélvelo a donde corresponde. Por eso que Bermúdez se lo entrega pues a Belaúnde de nuevo, ¿no? Por elecciones, entre comillas. Ay, ay, ay. Mi país. Pero no te preocupes, hay profesionales, médicos, ingenieros, abogados, contadores, economistas, que quieren cambiar el modelo. O sea, y tú dices, pero esto, ¿para qué he estudiado tanto? Ahí en, ahí en la facultad, profesor Borges, profesor, bueno, ¿no? Pero al final le va a afectar a su familia el no saber eso, ¿no? Bueno, suponga que el gobierno incrementa G, aumenta el gasto público. La posible respuesta es mantener la masa monetaria constante, mantener la tasa de interés constante, mantener el nivel de renta constante. En cada caso, los efectos del gasto público son diferentes. Era esto. Respuesta 1. Si incrementa el gasto público, ¿qué es lo que sucede? Ya hemos visto. Si el Banco Central mantiene la masa monetaria constante, entonces la LM no se desplaza. Los resultados están a la vista. O sea, la LM permanece ceteris paribus.
¿Está bien? Respuesta 2. Si la tasa de interés aumenta, ¿no? Si el gobierno eleva el gasto público, la IS se desplaza a la derecha, IS1 a IS2. Para mantener constante la tasa de interés, el Banco Central tiene que aumentar la masa monetaria de LM1 a LM2. O sea, baja la tasa de interés. Los resultados, que S2 con LM2 es el nuevo equilibrio a esa tasa de interés original, aumentando la renta. Aumentando la renta. Eso es, ¿no? Usted, si aumenta la tasa de interés, se aumenta la Y1 a Y2. Al bajar de nuevo, porque aumenta la masa monetaria, ¿no? Vuelve al equilibrio de R1, pero aumentando el nivel de renta Y3. Y aquí, si observa, aquí es al revés. Si el Congreso eleva el gasto público y ese se desplaza a la derecha, para mantener Y constante, el Banco Central reduce la masa monetaria y desplaza la LM hacia la izquierda. Los resultados, variación de Y0, tasa de interés R3, R1. Quiero que observen esto. Aquí mantienen el nivel de renta constante y se mueve la tasa de interés. Aquí mantienen el nivel, la tasa de interés constante y se mueve el nivel de renta. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, el Congreso eleva el gasto público, la IS se desplaza a la derecha. Para mantener el mismo nivel de producción, entonces el Banco Central reduce la masa monetaria. ¿Cómo la reduce? Aumentando la tasa de interés. Aumentando la tasa de interés, ¿no? Ahí tienen. Perturbaciones de la IS. Cambios exógenos en la demanda de bienes y servicios. Un boom o crash en el mercado de valores. Como en Estados Unidos todo está incluido en la bolsa de valores. O sea, quiere comprar una casa, vas a la bolsa de valores. Quiere comprar un departamento, vas a de los consumidores o empresarios. Si me preguntas a mí, ¿cuál es tu expectativa para el próximo año? No sé, mano, no sé. No sé si nos será bonito, no sé si gozaré el mejor verano del 2017 que el 18, no sé, no sé. Es incertidumbre. Con expectativa, tú puedes poner una probabilidad. Tal vez será mejor, tal vez será peor. Pero con incertidumbre, no, no sé, no sé. Y creo que todo el mundo está así. No creo, es un hecho. Perturbaciones de la L, cambios exógenos en la demanda de dinero. Fraudes de tarjeta de crédito aumentan la demanda de dinero. Más cajeros o internet reducen la demanda de dinero. Y el empleo de muchachos también, ¿no? Bueno, este es para allá, Estados Unidos, ¿no? Un boom en el mercado de valores enriquece a los consumidores. Después, una ola de fraudes en tarjeta de crédito, los consumidores utilizan efectivo con mayor frecuencia en sus transacciones. Para cada perturbación usa el diagrama ISLM para mostrar los efectos de la perturbación. Determine qué sucede con consumo y la inversión y la tasa de desempleo cuando mueve la ISLM en el plano YR. Este es el plano YR. RY, en el eje de las ordenadas, tasa de interés. En el eje de las abscisas, nivel de red. Entonces,
el consumo cae debido a la disminución de la riqueza y de la renta. La inversión aumenta porque la tasa de interés disminuye. El desempleo aumenta porque el nivel de renta disminuye, según la ley de Ojo. Entonces, la IS se mueve a la izquierda causado por la caída del consumo. El consumo se disminuye porque ha habido una disminución de la riqueza y de la renta. Entonces, están hablando de los señores que son informales. Ellos no saben a ciencia cierta cuánto van a ganar mañana. Entonces, su consumo puede caer como puede subir. Pero tenlo por seguro que más cae que sube. Una vez que cae, la inversión aumenta porque disminuye la tasa de interés. Y el desempleo aumenta porque disminuye el nivel de renta. Cuando disminuye el nivel de renta o el nivel de ingreso o el PBI, es porque el desempleo aumenta. El desempleo aumenta. La gente que no consigue empleo se mete al mercado informal. De todas maneras, ya no tiene otra salida. Se mete al mercado informal. Profesor, Dime. buenos días, disculpe la molestia. No sé si se acordará que en la anterior clase, bueno, en el examen, había comentado que los que no habían entregado los artículos, pues hoy día para que presenten o algo así. Sí, ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que faltaban unos cantidad? Eran cuatro, creo, los últimos nomás que faltaban. sí, pero es justo quiero preguntar, porque como el jueves es feriado, el jueves es feriado, bueno, o no. Yo que sepa es el miércoles, no sé, no estoy seguro. El miércoles sí, el 8, pero el jueves no, Ella, no sabría. a ver, busquen el peruano, es feriado, ya salió el peruano. Hasta el viernes es feriado, creo. Este tipo no quiere dar vacaciones, a ver, que alguien entra al peruano, por favor, para certificar. A ver, el jueves es feriado, por eso quiero avanzar. A ver, Profesor, disculpe, yo tengo una consulta o bueno, no sé, una propuesta. Es que lo que pasa es que el examen de estadística y de economía se va a cruzar otra vez y le dije al profesor de estadística si podía cambiarlo, pero me dijo que, es que era muy difícil porque ellos tomaban a todas las secciones un solo examen y en simultáneo. Entonces le quería proponer si es que usted está de acuerdo o que y todos mis compañeros, ¿no? Si podíamos tomar con la otra sección, o sea, como si fuera un solo examen, al mismo tiempo las dos secciones, a la hora de la tarde. a mí me encantaría tomar un solo examen para los dos grupos. Me encantaría. ¿Conoces al delegado del otro aula? No, no, profesor, no lo creo. ¿O lo tomaríamos un sábado, pues? Profesor, mañana es feriado, no el jueves. Seguro. Y ¿Has dice entrado al peruano? 8. Sí, de la página del gobierno dice el miércoles 8 de diciembre por día de la Inmaculada Concepción. Sí, eso ya está escrito. Bien, entonces el jueves tenemos clases de 8 a 10. Pues todavía tenemos. Si es así, este, quisiera avanzar un poco, ya quedan 10 minutos, a ver hasta dónde vamos, porque acá son 50 fotos, ni siquiera ya que llegar a la mitad. Entonces, o nos quedaríamos aquí en la 16. Ya. Profe, Sí, recuerda que faltaban algunos decir sobre nuestros artículos. No sé si en estos 10 minutos lo decimos o lo dejamos para el jueves. ya, lo definimos. Espérate para apuntar. A ver, hazme puñale la mano. Ya, ya. A ver, de una vez quedamos. Ya, los quedamos en la transparencia 16. A ver, ¿qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que falta? A ver, déjame sacar ni el acta saqué, porque en el acta apunto todo. Ya. Este. mm,
El 16 de diciembre tenemos la cuarta práctica. Perdón, el 14 y 16 de diciembre, ¿está mal? Está bien, pues dice acá, el 16 de diciembre. Estamos 7. Entonces, el día 9, supuestamente terminaríamos esto. 1 hora, ya porque falta 1 hora. Y de ahí, ¿quiénes faltan? En esta aula, la tercera práctica ya está dada. Ya tengo las notas. Te voy a colgar nomás. Hazme recordar cómo quedamos. Sí, Profesor, profe. Sí, dime. la vez pasada hablamos de los que faltaban, bueno, era 3 o 4 alumnos, si iba a pasar esa nota, si no me equivoco, usted dijo bien, si iba a ser puntos adicionales o la nota de la PC4, porque habían 4 alumnos o 3 que faltábamos en nuestro artículo, y éramos los últimos de la lista, que se supone que íbamos a hablar el día jueves, el día del examen, pero como usted consideró de frente las notas, no tuvimos oportunidad nosotros, por eso usted ya dijo que nuestro artículo como que se pasaría para la PC4. Por eso Ya, también tomamos la PC3 normal. ya, a ver, ¿qué apunté acá? Nada. Aquí dije, podría afectar por un WhatsApp con tasa de liquidez. Ya, yo algo recuerdo que, ¿cómo quedé? Apunté acá. Sí, profe, es que como usted había dicho ese día era que como estábamos por orden de lista y no habíamos alcanzado Sí, porque justo sí, llegó sí, para el sí. examen, O entonces sea, por eso. estamos hablando de Rodríguez, Santa María, Silva Marín, Vargas Campos, Villegas y Yauri Pucho. No, Sí, profe. perdón. Roberto, ¿ya? Ya, dame media hora, voy para allá para comprar. ¿Ya? No, yo voy. Estoy terminando mi clase, como te dije, y me voy para allá para comprar. ¿Ya? Al mismo precio de ayer, ¿ah? Ya sé, ok, ya, Roberto, gracias. Hay que comprar para no tener problemas. Comprando euros como... Ya. ¿Cómo quedamos? Espérate, había una idea. Yo acá puse más 5. Más 5 puntos, ¿no? Entonces, de Rodríguez hasta Yauri, presentan sus artículos el día jueves, entran a la cuarta práctica con 5 puntos. ¿Está bien? Entran con 5 puntos. ¿Por qué? Porque ya recuerdo, estaba forzado todo, ¿no? Yo cometí el error de no decir el que desea. Y como fue en orden alfabética, la señorita Ana Lucía tenía razón. Entonces, el día jueves presentan sus artículos, los 5 de una vez, y tienen ganados sus 5 puntos. ¿Está? ¿Chipana está? No está. ¿Flores está? Sí, profesor, son flores. Flores, él no quiso exponer. González Avendaño tampoco quiso exponer. Pacheco Saavedra Dayana tampoco quiso exponer. Y Rivera Profesores, Pérez, junto con mis compañeros, ¿puedo poner el jueves? ese es, ese es, ese es el problema de la Constitución, pues, ¿no? Que en realidad yo no me puedo negar. Si yo me cerraría, quedaría como, miren, puedes exponer. Entonces, si Pacheco quiere exponer o González, Chipana y Flores también van a querer exponer. Entonces, pero prioridad son de Rodríguez. Puedes exponer, puedes exponer. Eso sí, quiero un artículo que lo lean y lo resuman. No que lo veas en el periódico ahorita y que lo estés leyendo, porque tú me dices y yo lo ubico. Yo ya casi me he leído todos los artículos de macroeconomía, ¿no? Entonces, lo lees, lo sistematizas, lo resumen y me lo cuentas. Lo primero, ¿de qué diario lo he sacado? ¿De qué fuente? Y yo ya sé cómo piensan los que escriben, porque siempre son los mismos. ¿Está bien?
cómo escribe el de Piura, cómo escribe el de Chiclayo, cómo escribe el de Arequipa, cómo escriben los de Lima. Todo lo que escriben en el comercio. Eso es lo único que yo sé. Y de la República ya sé cómo escriben. Contra todo se va. Entonces, tú me dices, profesor, la fuente es tal, y resúmenes y explicas cómo fue que tiene que ser política fiscal o política monetaria, nada más. ¿De cuánto tiempo fue? ¿De qué tiempo actual o pasada? Señorita Ana Lucía, recuérdeme. ¿De cuánto tiempo fue? No, por eso no dijo eso. No dijo. Solo dijo el Pero, tema. No daba tiempo porque algunos no presentaban y algunos sí, entonces, como que era decir ya, cuál por día, ¿no? no, pero era el artículo de política fiscal o política monetaria. Ya. Sí, esos fueron los temas. Eso sí, porque aquí lo tengo escrito. Política fiscal o política monetaria más 5 puntos. Para todo, resumido, ya. Entonces, me lo explican. Ahora, ¿de qué tiempo ya? Desde julio, pues ya. Desde julio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Desde julio de este año. Nada más. Lo único que tiene que navegar en la República, el comercio, gestión, y lo leen, lo bajan, lo resumen y me lo explican. ¿Está bien? Algo más era. No les mandé a hacer sin obligación sobre el consumo, la inversión y el gasto público en el Perú. Yo recuerdo que dije, no es obligatorio, el que quiere lo hace, el que quiere no, para todos. Ya lancé la propuesta. Si quiere, lo hace. Si no, no lo hace. No pasa ¿Puede nada. repetir, por favor, profesor? Hacer el consumo, así como está en el libro de Estados Unidos, porque este es americano, el consumo que está también en el BCR, la inversión, el gasto público y de los últimos 5 años. Ya, Ah, ok. punto. Si quieres lo haces, si quieres no. Bueno, algo veremos. Y si lo haces en buena hora, si lo haces y pones tu artículo, ya veremos. Porque de aquí que pongo las notas, ¿verdad? Que ya las revisé, tan pésimo. Pero de todas maneras, ya les estoy dando un espacio. Si quieres lo haces, si quieres no lo haces. Lee el libro en capítulo 11 y 12, 10, 11 y 12, sigue la misma tendencia, así como hacen los gringos, lo tienes en estadística, lo pones en un gráfico y a ver qué es lo que sale. Porque esto que falta del 16 o del 16 al 50 lo hacemos en media hora y ahí matamos todo. Y todavía nos queda una clase más. Nos queda la clase del día 14. Estamos hablando del 9. Y el 16 es la cuarta PC. Decidimos. ¿De acuerdo? Entonces ya apunté acá. A ver. Trabajo extra. Trabajo extra. El consumo, la inversión, el gasto público, el PBI, la inflación y el desempleo. No hay necesidad de hacer todo, pueden hacer la mitad, ¿no? Yo me quedaría obligatoriamente con el consumo, la inversión, el gasto público y la suma de los tres es el PBI. Ya la inflación, desempleo, si desean lo hacen, si no, no. De los últimos 5 años, siguiendo la tendencia del libro, cómo ellos lo grafican y lo hacen. ¿Está bien? Punto. Entonces eso sería para el día 9. ¿Está bien? Y me ponen los artículos. Se acabó. ¿Alguna pregunta más? Disculpe, profesor, entonces, en cuanto al examen final, ¿estaría confirmado que lo daríamos el sábado o el sábado El o lo va- examen final o la cuarta. Sí. ¿Qué tal si No, probamos la cuarta para el sábado 10, para el sábado 18, para tener más tiempo de hacer los artículos? ¿Tú conoces a alguien del otro aula? no, profesor. Al delegado, no sé quién es el delegado. Bueno, yo voy a decir que ustedes han sugerido el sábado 18, de 10 a 11, ¿le parece? Para, para la cuarta y para el examen. Sería 25. ¿El sábado del examen sería el 25?
No, pues el examen tendría que ser el 21. O quieren dar el 23. Yo creo que podríamos dar el 23, pero en la tarde, profesor, porque de 8 a 10 se cruza con estadística. O Podríamos, pueden, a ver, de una vez, ¿cuántos hay? Hay 16. ¿Cuántos son? Son 19. ¿Quiénes han faltado? ¿Quiénes han faltado? ¿Están de acuerdo con la posición de su compañero o no? De una vez. Para las dos aulas. Y el examen de 10 a 11 o de 9 a 10. ¿Está de acuerdo? Profe, el sábado se me cruza con otro curso Tengo un problema. En la mañana. en la mañana. Entonces lo tomamos el día de la clase, es el 16. Lo que está acá el 16. ¿Está bien? Lo tomamos el 16. Y el examen sí es en la hora de, pueden ustedes el, el 21 en la tarde a tomar juntos con el otro aula el examen. ¿O se les cruza? ¿A quién se le cruza? ¿el 21 o el 23, profesor? Porque el 23 es jueves. O lo tomaríamos el martes. Perdón. El, el, el 23 pueden en la tarde todos. ¿A qué hora pasar más o menos? De 2 a 3. Perdón, de 2:30 a 3:30. Sí. Por Sí, mí, profesor. no hay problema. Por mí tampoco hay problema. Pero el envío va a ser, profesor, o sea, se va a abrir para todos por univirtual, ¿verdad? Para las dos aulas. Solamente a este curso, A ese curso por las dos aulas. para los dos aulas, por eso. Claro. Sí, porque no voy a tener el problema de No, yo voy a estar solamente a un presente. aula. Yo Ok. voy a estar, tengo que estar presente porque la vez pasada fui de vacaciones y abandoné, pero así la verdad. Que le voy a mentir a tu viejo para mentir. Entonces, quedamos. ¿Está bien? Profesor, sí, profesor Bacán. Digo, profesor, el día del examen, a la hora del examen, se abriría para subir y el cuestionario tanto en el aula virtual del curso de la sección V y la sección X, ¿verdad? De las dos secciones. Claro. Ya, profesor. Genial. Gracias. ¿Ya? Yo voy a estar presente. ¿Ya? ¿Te parece? Entonces, el día, por partes, el día 9 me exponen lo que quede todo el trabajo que les he mencionado. Los 5 puntos se lo ganan y continuamos, terminamos esto. El día 14 hacemos un resumen, un remate de todo. Y el día 16, la práctica. Y el día 23, el examen, como está acá, el examen final. ¿Está bien? ¿De acuerdo? De acuerdo. A partir de las 2, ¿verdad, profesor? El Sí, a examen final. partir de las 2 de la tarde, Ya, profesor. para, Gracias. para hacer un solo examen. Ya, profesor, muchas gracias. Ya voy a poner aquí examen final. Ahora es 14. Dice. Bien, listo. Quedamos así. ¿Ok? Ya. Entonces, el día 9, los trabajos, las exposiciones y terminamos esto. El día 14 conversamos y definimos todo. Esta es una previa. Y el 16 me dan la cuarta. Y el 23 me dan un solo grupo, las dos aulas. ¿Está bien? Así quedamos. ¿Les parece? Sí, profesor. Ya. Quedamos entonces. Quedamos en la transparencia 16.
Listo. Ok, buenos días, nos vemos. Muchas gracias, hasta luego. Ok, hasta luego.